enseñanza de hoy, que Dios pueda glorificarse y manifestarse en medio de nosotros. Padre eterno, tenemos en esta noche preciosa, poner en tus manos esta enseñanza. Mi Dios, para que seas tú dirigiendo mis palabras, entendiendo que hay aspectos que para algunas personas pueden ser hasta polémicos, quiero pedir tu dirección, tu guía y la sabiduría para poder enseñar, Señor, de acuerdo a tu perfecta voluntad, Señor. Dirige mis palabras y danos a todos el entendimiento para poder comprender los principios bíblicos y tal vez no confundirnos y poner la mirada en lo que realmente es importante, que eres tú, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nuestro Dios es bueno, es grande y para siempre son sus misericordias. En esta noche hoy queremos tratar acerca de el trasfondo de la Navidad, ¿verdad? No tanto de la Navidad, en este caso del árbol de Navidad. Ya habíamos hablado acerca del trasfondo de la Navidad. En este caso voy a tocar algunos aspectos sobre eso, pero nos vamos a enfocar más que todo en el arbolito. Nos vamos a enfocar. ¿Okay? Bueno, hay un pasaje, mientras acá me llega el internet, que estoy apoyando con internet, hay un pasaje muy interesante que vamos a ver ahora. Pero bueno, estuvimos hablando al principio que el movimiento de guerra espiritual, ya hoy se habla un poco de eso, revivió el tema de la Navidad y comenzó a ver algunos aspectos de paganismo dentro de la Navidad. El movimiento de guerra espiritual era un movimiento que en los aspectos positivos comenzó a tratar de recordar a la gente que el diablo está trabajando y operando hoy en día. Esa es la parte positiva. La parte negativa del movimiento de guerra espiritual es que satanizó un montón de cosas, todo era malo, todo no se puede hacer, todo era pecaminoso, el diablo está en todos lados, en un cuadro, en un libro, en una marca, en la ropa, y entonces prácticamente hay gente que si alguien compraba algo lo miraban, que tenía puesto, que usaba, qué marca era, y se fue al extremo. Todo movimiento se puede ir al extremo y causar lo que podemos decir legalismos o extremismo, ¿verdad? Pero tienen algunos principios positivos, no todo es malo. Bueno, el árbol de Navidad y la Navidad no pasaron por alto para ellos y también fueron objeto de ese señalamiento y de esa crítica. Y por eso tenemos tantos videos y tantos pastores y tantas denominaciones y grupos que hablan cosas contra la Navidad, contra los adornos y demás. Bueno, mi idea no es defender un árbol ni nada de eso, sino ver qué sucedió y ver si hay pecado en poner un adorno o no, si hay algún trasfondo cristiano o no, si hay algo rescatable o no. Bueno, en nuestro mundo existen muchos símbolos que no cuestionamos, ¿verdad? Se recuerda que cuando hablamos de días, y si la Navidad tiene un trasfondo pagano, también podríamos decir que el Día de la Madre tiene su trasfondo pagano, y lo que muchos acá recibimos, ¿verdad? El aguinaldo también tiene un trasfondo pagano. Al decirlo se da cuenta que tenía un trasfondo idolátrico, lo que era el aguinaldo. En el cumpleaños, el hecho de colocar velas también tiene un sentido idolátrico y también era adoración a ciertos dioses. Hermanos, el uso de aretes y pulseras que hoy están comunes, principalmente las mujeres, pero ahora los hombres andan con eso, también tiene su trasfondo, hermanos. La esclavitud era el trasfondo de los aretes. Los esclavos se colocaban aretes para poder distinguirlos. Las pulseras en un tiempo, ya no, ¿verdad? Las que se colocaban en la pierna, en un tiempo la usaban las mujeres que eran prostitutas. Hoy ya no. Hay cosas que van cambiando con el tiempo y las joyas también se utilizaban mucho para la adoración a los dioses. El uso de las arras, las moneditas que se utilizan en la iglesia católica principalmente para representar el matrimonio también tiene su trasfondo, hermanos. Casi
muchas cosas de las que practicamos, si no tiene un trasfondo pagano, europeo, lo va a tener indígena, porque venimos de alguna civilización. Heredamos cosas que fueron cambiadas con el tiempo. Es más, todos nos gustan los tamales, ¿verdad? Bueno, hay ciertas historias que no están corroboradas de que el tamal tenía que ver también con cuestiones idolátricas de los indios. Entonces no vamos a comer tamales, yo sí quiero comer tamales. Si nos ponemos en eso, vamos a tener grandes problemas y tendríamos que salir de este planeta, porque muchas cosas sí tienen un trasfondo un poco extraño. La adoración a los símbolos patrios, por ejemplo, también tiene que ver con una especie de idolatría a la patria, ¿verdad? Y eso ya es tan común y los cristianos participamos de eso, a excepción de los testigos de Jehová, que ellos sí mantienen de que eso no es correcto. Bueno, hoy vamos a estudiar acerca del trasfondo del árbol de la Navidad. ¿Qué habíamos visto? Que había algunas celebraciones en diciembre, ¿verdad? Que para el 25 de diciembre se celebraba el solsticio de invierno, en el cual se adoraba al dios Sol y también al dios Saturno en otras civilizaciones. Pero había explicado cómo utilizaron esa fecha y los primeros cristianos trataron de utilizar esta fecha con otro sentido. En vez de adorar al sol, vamos a recordar que Jesús es el sol de justicia, que Jesús es la aurora, que Jesús es el sol naciente, y le cambiaron un poco el sentido al tema de la Navidad para evitar o evangelizar a los paganos y separarlos de la idolatría que se hacía a Saturno y al sol. Tanto que hoy en día, aunque utilizamos luces y demás, no recordamos al dios Saturno, no recordamos al sol, recordamos al Señor Jesús, la estrella de Belén, otros símbolos diferentes. Pero no se puede negar que así fue un tiempo y esto fue transformado por la iglesia de los primeros siglos, fue modificado para buscar la evangelización de estas personas. No podemos negar eso, pero fue positivo. Bajo mi punto de vista, como lo dije, no puedo decir que puedan ver el otro video porque también lo voy a hacer. Bajo mi punto de vista, fue positivo y preferible que se eliminara la adoración al dios Sol y a Saturno y que hoy se recuerde el nacimiento de Jesús. No sé qué prefiere usted. Yo prefiero que se haya eliminado eso y de todas maneras, de alguna forma u otra, es cierto que de una manera comercial la gente del mundo celebra a Jesucristo, pero entienden que algo pasó y entienden que se está celebrando el nacimiento de Jesús, no como un meme que me salió en internet, ¿verdad? ¿Y qué se celebra hoy? El 25 de diciembre decía, el nacimiento de Papá Noé. Nada que ver, hermano. Ese sí ha tratado de reemplazar a Jesús aún de la celebración de Navidad. Así que yo prefiero que haya ocurrido ese cambio y que hoy la civilización no adore al Sol ni a Saturno, sino que recordemos el 25 de diciembre algo mejor, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, aunque no haya nacido el 25 de diciembre. Ahora, volviendo al árbol, en aquel tiempo existía en los tiempos antiguos la adoración a lo que se conoce al árbol sagrado. Jeremías 10, versículo 3 al 5, puede decir que la única o la mención más importante que encontramos o más clara sobre eso. Perdón, se me había olvidado. Jeremías capítulo 10, versículo 3 al 5. Aquí está proyectado. Dice, porque las costumbres de los pueblos son, ¿qué cosa? Vanidad. Porque el leño del bosque cortaron. Vean, cortaron un árbol, ¿verdad? Se suena parecido. Obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan. Con clavos y martillo lo afirman. Pero ni el plástico. Para que no se mueva. ¿Ok? Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Ojo, si usted nota, están hablando del árbol como un ídolo.
Está hablando como algo que es objeto de adoración, lo mismo que habla de las imágenes, ¿verdad? Está diciendo no pueden oír, no pueden hablar. ¿Por qué? Porque muchas civilizaciones antiguas se adoraba a los árboles. Había árboles sagrados y a estos árboles se les adornaba y a estos árboles se les rezaba, por así decirlo, se les invocaba. Hay muchos dioses que eran representados por medio de árboles. Me parece que Astarte era uno. En este sí estoy seguro que Thor, el dios Thor, era adorado a través de un árbol, ¿verdad? Y otras civilizaciones también. Los vikingos tenían su adoración por medio del árbol. El árbol podía representar sus raíces, el inframundo, ¿verdad? Y su parte superior representaba el cielo y era la conexión entre el cielo y la tierra. También representaba la fertilidad, la bonanza, la prosperidad y muchas otras cosas que para ellos eran importantes. Entonces hablemos de los orígenes paganos. Los orígenes paganos, porque no vamos a negar que hay algo de eso. Los árboles sagrados. En muchas culturas, los árboles sagrados eran utilizados para rituales y ceremonias. Los celtas, no sé si voy para adelante para acá aquí. Los celtas decoraban los robles, ojo con esto, los robles ¿con qué? Con frutas. Ponían frutitas y velas durante los solsticios de invierno para reanimar al árbol, para que el árbol, ¿verdad?, reviviera y asegurar el regreso del sol y la vegetación. Porque estábamos en invierno y entonces esto representaba, o esto era para llamar el verano, para llamar la vegetación, para llamar las cosechas, para llamar todo eso. Entonces los árboles se decoraban de esa manera. Y en los lugares nórdicos, ¿verdad?, donde estaban esos grupos, los celtas, y también por el lado de los vikingos también, en Alemania, por el lado también de estas personas, ellos tenían la costumbre de adorar árboles sagrados, pero principalmente el árbol de roble. Subraye eso, roble, ¿ok? El roble era el árbol sagrado para ellos. Y hablando del solsticio de invierno, ¿verdad?, que tiene que ver mucho con esa fecha entre 23, del 22, 23, 24 y 25, se celebraba la llegada de la luz. Después de 2 días más cortos se colocaban regalos y sacrificios debajo del árbol y se decoraban con luces y adornos. Esta costumbre tenía como objeto invocar a la fertilidad y a la regeneración, a la renovación. Entonces, podían en algunas culturas, no en todas, algunas eran como regalos debajo del árbol, ¿verdad? No regalos envueltos como las historias, sino algunas cosas que iban a ellos obsequiar, y se ofrecían a veces sacrificios en honor al árbol. Se mataba principalmente a una mujer virgen en los árboles. Eso era, y eso es lo que usted va a encontrar en internet. ¡Qué maldición! ¿Qué es eso? ¿Qué están sacrificando? Y eso viene de eso y viene de lo otro. Pero eso es una parte de la verdad. Hasta ahí, eso es cierto. No se puede decir que no. Y es bueno que conozcamos las dos caras de la moneda como para uno tomar decisiones no bajo lo que dice un pastor X, un predicador o un video. Hay que investigar todo, ¿verdad? No solamente una posición. Y es cierto, bueno, eso se usaba de esa manera, pero también tiene principios cristianos, no solamente principios paganos. También fue utilizado como un objeto de evangelización. Asimismo, como el 25 de diciembre, los primeros creyentes trataron de tomarlo y cambiar el sentido, y bueno, vamos a celebrar mejor hoy el nacimiento de Jesús para que esta gente olvide sus dioses y olviden al sol y olviden a Saturno, ¿verdad? Y dejen los sacrificios. Así mismo pasó con el árbol también conocido como el árbol de Navidad. Y hay dos posibles referencias, no puedo asegurarlas, pero
podemos decir que la tradición, las leyendas indican dos personajes que influyeron en que el árbol que hoy conocemos como el árbol de Navidad. El más importante es Bonifacio, o si quieren ese nombre para un hijo o nieto, Orina, Bonifacio. ¿Ok? En el siglo VIII había un misionero cristiano llamado Bonifacio. Y yo creo que voy para casa, ¿no? Ahí está, gracias. Llamado Bonifacio de Maguncia. Al enterarse de que los paganos adoraban el árbol roble, un árbol roble, y ofrecían vírgenes en sacrificio, él estaba evangelizando una zona, la zona de Alemania, conocida en Alemania, lo reemplazó por un árbol de abeto, o sea, una especie de pino, lo reemplazó por un pino, dándole un significado diferente para evangelizar a los paganos y eliminar los sacrificios humanos. Entonces, estaban ellos con su árbol de roble y vino este hombre y dice, está viendo que van a sacrificar a una mujer, y él le dice, ¿qué están haciendo? No hagan esto, les habla acerca de Dios, y él corta el árbol, según algunas tradiciones, corta el árbol, lo elimina y agarra un pino y lo coloca en su lugar, y vamos a darle otro sentido a eso. Y en el pino comienza él a colocarle otro sentido, el tema de las luces, el tema del cristianismo, el tema de Jesucristo, el tema del sacrificio, los regalos. Él le da vuelta al tema, pero no es el mismo árbol. Se lo pone a ver, y que adoraban ellos era el roble, y el pino, como lo tenemos ahora, fue introducido probablemente por Bonifacio. Esta parte es interesante. Entonces sí hay un trasfondo, pero el árbol de Navidad tal como lo conocemos fue modificado, fue utilizado otro tipo de árbol y fue dado otro significado con el propósito de salvar vidas, de salvar personas que estaban siendo sacrificadas debajo de estos árboles y darle un sentido distinto. Otro que lo utilizó fue Martín Lutero. Se dice que fue uno de los primeros en decorar un árbol con luces para representar las estrellas y la estrella de Belén. Se cree que él fue el que le colocó, pero como no tenían los bombillitos como nosotros tenemos hoy, con baterías y todo, a la modernidad, agarró candelas y las colocó, agarró velas y las colocó alrededor. No sé cómo no se quemaban esos árboles, ¿verdad? Pero así lo decoró. Y esa idea se supone que se le ocurrió en una noche que él pasó por el bosque, es una leyenda esta parte, una noche que pasa por el bosque y mira a través de los árboles cómo las estrellas se iluminan, y se le ocurrió, ¿por qué no decorar un árbol? ¿Por qué no decorarlo y colocarle velas, verdad? Y darle un significado diferente. Recordemos que Martín Lutero era de Alemania, así que algo de la cultura de él estaba afectándole. Está en el bolso, tal vez. Y ese dura como 2 segundos nada más. A ver. Ok, entonces veamos cómo la tradición fue cambiando con el tiempo fue cambiando toda esta idea, toda este significado acerca de lo que es la Navidad. Ahora, ¿cuál es el nuevo significado? Bueno, mientras me lo permita esto, voy a leer. Con el tiempo el cristianismo adoptó y transformó estas tradiciones paganas. Los adornos del árbol de la Navidad, como las luces y las frutas, se convirtieron en símbolos de la luz de Cristo. Yo creo que lo que pasó es que se tiene que haber desconectado el cable allá. Eso es todo, bueno, ya. Gracias, hermano. Sí, se desconectó, Ok, entonces sí, ahí viene el significado. ¿Cuál fue el significado? Entonces se cambia. Los adornos del árbol de Navidad, como las luces y las frutas, se convierten en símbolo de la luz de Cristo y la bendición divina.
Veamos algunas diferencias, hermanos, y también algunos mitos. Mitos que yo también creía al inicio, ¿okay? Que ya los he cambiado. Tenemos que recordar que el árbol sagrado era un roble y no era un árbol de pino, como lo es el árbol de Navidad. Así que hay una diferencia, no es el mismo tipo de árbol. No estamos adorando al roble, no estamos adorando al mismo tipo de árbol, ni siquiera lo estamos adorando porque es un adorno o es un símbolo. ¿Okay? Pero no es pino, era el árbol de roble, primero por ahí. Otro mito que hay, hermanos, que me dediqué a investigar, es que se decía que las esferas, igual yo también lo creía, ¿verdad? Katia lo vio cuando yo lo dije, pero no es cierto, así que me corrijo. Las esferas se creían que representaban las cabezas de las personas que eran colocadas ahí. Lo que pasa era que cuando mataban a las personas las colocaban en algunas ramas y a veces los empalaban, ¿verdad? Como símbolo de castigo a la gente. Pero el árbol sagrado no le colocaban cabezas, no le colocaban esas cosas. La bolita que representaban eran frutas que ellos colocaban alrededor del árbol. Por ahí no me hago testar, que estoy diciendo ahí, por ahí he escuchado a algunos predicadores ahora diciendo que son testículos, ¿verdad? Que eran testículos que se colocaban en ese árbol. Claro, cuando usted oye eso, le da pavor y dice, uy, ¿qué estamos celebrando? Uy, qué asco, qué terrible. Pero no hay base histórica en ningún lado de que eso haya sucedido. Ellos le colocaban, los paganos le colocaban frutas como símbolo de bendición, ¿verdad? Entonces, esos son mitos. Usted lo ve en video, lo ve, bueno, vea a dónde lo dice, qué libro dice que está en ningún lado, porque es parte de la exageración y el mito para meter miedo a la gente y que la gente se aleje supuestamente de esas prácticas paganas. Bueno, y entonces, ¿cuál es el significado bíblico? Ok, la Biblia no nos manda a poner un árbol de Navidad. Eso fue creación de la iglesia antigua. ¿Y cuál fue la idea? Y también incluyendo Martín Lutero, que es el padre de los protestantes, también lo utilizó. ¿De a dónde toman? ¿Cuál es el significado que tiene el árbol? ¿Alguien tiene alguna idea? A ver, me dicen, si no vamos a votar. Significado cristiano. No vengan con cabeza, ni nada de eso. ¿Verdad que no nos hemos puesto a pensar? ¿Qué puede significar? En lo personal, yo pienso que es como el momento en el que nos reunimos y compartimos, hacer algo en familia. Eso es lo que, porque eso es lo que sucede en mi casa. Ponemos un día para reunirnos y hacerlo todo. Aparte comunión, sí. Un compartir y la luz que yo siempre he dicho, la estrella de Belén, siempre la decía. Ok. No, bueno, ahí vamos. ¿Vale? ¿Qué puede significar? Pero el árbol en sí, el tronco, todo eso. Las hojas, las bolitas. Y lo ponen, no saben. Bueno, porque vea que a veces hacemos cosas y no buscamos el significado. La guirnalda, ¿qué significa? Los lacitos, ¿qué puede significar? Bueno, mejor porque para eso vinimos, ¿verdad? Ok, una de estas cosas, hermanos, Apocalipsis 22:2, y eso lo estudiamos cuando estudiamos Apocalipsis. Apocalipsis 22:2 dice: en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Quisieron representar a estas personas el árbol de la vida y los frutos como el fruto que daba el árbol de la vida para tener vida eterna. Entonces, ya que puede servir para una utilización, para una explicación. Esa era la idea. Esa fue la idea que tomaron las personas, que eso representaba el árbol de la vida. ¿Los frutos de dónde? Gálatas 5:22, versículo 23, dice: mas el fruto del Espíritu es
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Las bolitas no querían representar las cabezas de nadie ni los órganos de nadie. Lo que querían era representar el fruto del Espíritu Santo en el creyente. Ese era el objetivo, y así fue como trataron de utilizarlo para evangelizar a las personas paganas en aquella época. El árbol también nos aparece en el Salmo 1:3, uno de los salmos más importantes, o el salmo introductorio de todo el libro de los salmos. Salmo 1:3, por ejemplo, nos dice: será como árbol plantado, hablando del justo, junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y lo que hace, que hará, prosperará. Está hablando de la firmeza del creyente, de la eternidad, de la durabilidad de sus hojas, de la profundidad de sus raíces, de estar cerca, de estar firme. Y ese fue el sentido que también le quisieron dar a ese pino, a ese árbol. Y lo más importante, porque usted lo mencionó, San Juan 8:12. En San Juan 8:12 dice que otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. San Juan 8:12. En vez de celebrar la luz del solsticio de invierno, ahora ellos están queriendo enfatizar: no, la verdadera luz es Jesucristo cuando lo recibimos. Y esa era la idea, a través de las luces del árbol o las candelas, y también de las candelas principales en ese tiempo, o la estrella que ellos colocaban, representar la luz de Cristo en las vidas. Así que no sé si el invento les salió y tiene sentido. Las guirnaldas y las cintas, ¿qué simbolizan? ¿O qué querían simbolizar? En el tiempo no había guirnaldas, ¿verdad? Ya eso es ya un invento cristiano. Y las cintas, Colosenses 13:14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, la vestimenta del amor, que es el vínculo perfecto. Los lazos, está hablando de unidad, lo están queriendo simbolizar la unidad, y estas cosas que le colocan, ¿verdad? Las guirnaldas estaban representando también ese vínculo que nos une como creyentes. No sé si yo veo más que buscaron más base bíblica que pagana. Usted lo sopesará. Los regalos, solo los paganos daban regalos. No, Efesios 4:8. ¿Qué nos dice Efesios 4:8? Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y si nos vamos a Efesios, se dice que el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. Y hay una lista de dones ahí, y también otra lista de Romanos: dones espirituales, dones ministeriales, y bueno, dones, regalo de Dios. Y la misma salvación nos dice Efesios 2:8-9 que es un don de Dios, ¿verdad? La fe para la salvación es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, aquí también vemos representados varias cosas. Ya vio el tema de las bolitas, frutos, el mismo árbol, el árbol de la vida, la estrella, que ahí está simbólicamente, la estrella, ¿verdad? La estrella de Belén, las luces, la luz de Cristo, las raíces, su firmeza, las hojas, su permanencia, las guirnaldas o los lazos que se le puedan colocar, que representaban vínculo, la unidad. Eso era lo que quisieron. Ellos no quisieron trasladar una adoración a un árbol de roble y pasarlo ahora al pino. No, lo convirtieron en un símbolo. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Lo transformaron de una adoración idolátrica a un símbolo.
y a este símbolo le dieron distintos significados a cada cosa que le colocaron. Usted juzgará si es malo o no. Pero lograron evangelizar esas regiones a través de esos métodos. Entonces, ¿cómo voy a juzgarlo eso? Ahora, veamos algunos principios bíblicos entonces. Como la Biblia no nos dice claramente si lo debo usar o no, vamos a ver principios entonces. Hay un principio lógico. La Biblia condena la adoración, ¿verdad?, a las imágenes. Pude poner ahí el versículo de Éxodo y de Deuteronomio. No te inclinarás a otros dioses, no te inclinarás a nada que esté creado ni en el cielo ni en la tierra. Pero no los símbolos. Nosotros como creyentes tenemos símbolos. La paloma que tenemos allá afuera, que uno la piensa que está muy gordita o todo, ahí está. Ahí está la paloma. ¿Representa qué? Representa el Espíritu Santo. No adoramos la paloma, es una representación del Espíritu Santo. El águila, para algunos, representa el creyente, la fortaleza del creyente, ¿verdad? También la salvación que Dios da cuando le dijo a Israel que sería llevado sobre las alas del águila. La cruz, que ha sido otro también atacado. La cruz, yo sé, ahorita vamos a ver un poquito sobre la cruz, pero la cruz representa al final, representa el sacrificio de Cristo. Guste o no le gusta a la gente, ¿verdad? Eso es lo que representa, y Jesús habló de la cruz en muchos pasajes bíblicos. Colosenses 2:20 nos invita a no caer en el legalismo. Busquemos este pasaje, por favor. Si alguien lo tiene, me ayuda. Colosenses 2:20. y 21, por lo menos. ¿Quién lo lee? Claro, hermano. Que se habéis muerto con Cristo en cuanto a los movimientos del mundo, porque como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejen injustos y no toques en conformidad A mandamientos y doctrinas. y doctrinas a los hombres, cosa que todo se destruye con el uso. Entonces dice, ¿cómo ustedes, que ahora son creyentes, ahora se someten a que esto es malo, que esto no gustes, no toques, y un montón de cosas que al final son mandamientos de hombres? Si nosotros nos ponemos en eso, ya es legalismo. Esto es malo, esto aquí, esto allá, esto por acá. Usted le va a encontrar, como les dije, hasta la ropa que tiene puesta le va a encontrar cosas. Hasta la comida, usted la encontró, usted no sabe si el chinito, cuando usted va allá, ¿verdad? Usted ve que tiene un gatito ahí, así. Averigüe qué significa ese gatito, ¿verdad? Le lo dejo ahí. ¿Verdad que es lo que está haciendo el gatito con la manito? Y a veces tiene un gordito ahí, unas velas rojas. Y usted se come sus cantonés y sus camarones, ¿verdad? Y algunos comemos ahí. Ellos están tratando de santificar el lugar, de bendecir lo que están haciendo. Muchos indígenas, los cuales amamos y todo, pero muchas de sus cosas las consagran a sus dioses antes de venderlas. Y esas cositas de Panamá, hay unas cosas que se llaman chaquiras, ¿verdad? Muy bonitas, se trabajan, pero tiene su significado también. Vamos a salir de ese mundo. Ay, no se ponga eso porque le va a dar algo. ¿Qué dice la Escritura? La oración, si es algo de comer, la oración santifica todo, ¿no? Así que oro y doy gracias. Y me preocupo porque tenemos un Dios poderoso. Si no, hermano, vamos a estar en problema. Igual, yo no puedo estar detrás de la ropa, ya a veces digo, no me viene nada. ¿De dónde viene eso? ¿Qué trasfondo tiene? Porque si no, ya voy a estar con la mente, ¿me afectará o no me afectará? ¿Me está ayudando o no me está ayudando? Es mejor orar y confiar en el Señor. Bendecir lo que tenemos. Lo bueno y lo malo de muchas de las cosas va a depender del uso que le demos. Romanos 14. Yo sé que algunos versículos a los que vinieron la vez pasada ya lo vimos, pero quiero recordárselos. No todos son repetidos. Romanos 14:2.
Mire, en el tiempo de Pablo estaba el problema de las comidas, ¿verdad? Que si no se comía eso porque era consagrado a los ídolos, que si no se comía lo otro, porque la ley decía que no se debía comer. Y Pablo, mira cómo lo resuelve. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. O sea, Dios ahí está dando libertad. Si tú no quieres comer cerdo porque crees que es una oferta, está bien. Si tú quieres comer el cerdo completo, ¿verdad? No hay problema. Si comes legumbres por agradar a Dios, o si comes carne, no hay problema. Aquí el punto es que se haga para Dios lo que vamos a hacer. Si usted no pone un árbol, el pastor está obligado a poner un árbol. No hay problema. Eso no le va a quitar ni le va a dar nada. Y si lo pone, esté tranquilo en el significado que usted está utilizando y si lo está usando para la gloria de Dios. Ahora, si yo lo veo usted al frente del árbol, arbolito, ahí sí me va a preocupar, a menos que sea un niño, ¿verdad? Claro que me va a preocupar muchísimo. Hablándole al árbol, ¿qué me vas a traer? Pidiéndole deseos, arrodillándose, por supuesto que está mal. Ahí sí. Es un adorno que luego la guarda y lo tira ahí hasta el otro año. Algunos lo quieren tener hasta febrero, pues no, ¿verdad? Lo guarda ahí, no va a afectarle nada, en mi opinión. Pero es la decisión de cada quien. Debemos respetar en el mismo pasaje la posición de los demás con respecto a aspectos que la Biblia no son claras. Nunca trate de imponer a los demás. Verso 5. Uno hace diferencia entre día y día. Probablemente está hablando del domingo y esté hablando del sábado. Día y día. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. En el tiempo había judíos en la iglesia. El que hace caso del día lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. ¿Qué importa? Ahí mismo, Romanos versículos 5 al 7. Entonces, si yo guardo un día, ¿verdad? Y sabemos que los adventistas son fuertes en esto, pero no deben juzgar al que no lo guarda. Y nosotros tampoco al que lo guarda. No importa. Lo hago para el Señor, ¿verdad? Se supone. Y era en ese tiempo donde la iglesia estaba en un cambio. Entonces él dice que eso no es importante. ¿Qué es lo importante entonces? Verso 7. Porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. O sea, al final es que hagamos las cosas ¿para quién? Para el Señor. No olvidemos que estamos en un mundo, ¿verdad? No estoy invitando a que seamos mundanos y todo lo debamos celebrar, pero no podemos aislarnos por completo del mundo. Yo no celebro el Día de las Madres porque tiene un trasfondo de la diosa tal. Yo no celebro los cumpleaños. Tendrías que salir de ese mundo. Tendrías que salir de ese mundo para estar completamente santificado, ¿verdad? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dijo el Señor en Juan 17, versículo 15. Íbamos a tener aflicción, íbamos a estar en el mundo, pero no somos parte de este mundo. Entonces tenemos que estar en ese constante decidir qué cosas son buenas, qué cosas no. Tenemos que estar analizando y pidiendo la guía al Espíritu Santo. Y un pasaje que habíamos utilizado, Hechos 17:23, muy interesante. Hechos 17:23. Que usaron los apóstoles cuando trataron de evangelizar. Me lo recuerdo de nuevo. Dice que entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso, porque pasando, mirando vuestros santuarios, hallé un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo les anuncio. Eso era cierto del todo. Vea lo que utilizó él. Él encontró una escritura, no tenía imagen, pero que decía: al Dios no conocido. Era tan idólatras
que adoraban a todos los dioses, y por si acaso se nos olvidó alguno, le vamos a hacer a alguien al que nos faltó, al Dios no conocido. ¿Y qué hizo ese hombre de Dios? Pablo, pasando por ahí, vio una oportunidad. No le dijo, idólatras, quiten esto, solo hay un solo Dios. Sí, pudo hacerlo con los demás, pero ahí vio, bueno, no hay imagen, dice Dios no conocido. Ellos no estaban pensando en Jehová, ellos no estaban pensando en Jesús, pero él sí aprovechó la oportunidad y dijo, miren, ese Dios no conocido vengo a hablarles hoy. De ese Dios que ustedes ahí pusieron por si acaso, yo lo conozco y quiero explicarles quién es. Es lo mismo que hicieron ellos. Nosotros adoraban la luz del sol. Yo quiero hablarles del sol de justicia. Yo quiero hablarles de la verdadera estrella. Yo quiero hablarles del verdadero Señor de la luz, el que es la luz del mundo. Aprovecharon lo que ellos ya tenían para hacer un contacto con esa civilización. Eso hacen los misioneros. Aprovechan algo que no sea tan pagano para poder aprovecharlo y presentarle a Jesucristo, porque si no, no tuviéramos ninguna forma de hacer contacto con gente que no cree en nuestra fe. No hubiera ninguna manera, porque yo le voy a hablar de la Biblia, no creo en la Biblia. Le voy a hablar a Jesús, ¿quién es ese? Entonces, que tengo que usar algo que ellos tengan en común con nosotros, y eso fue lo que buscó, un Dios no conocido, ¿verdad? Y eso fue lo que hicieron algunos misioneros, utilizar el 25 de diciembre, de las dos formas, utilizar el símbolo de la luz y aplicarla al verdadero dueño de la luz, utilizar el árbol y utilizar los símbolos de la Biblia de una manera más correcta que lo que ellos estaban haciendo. Entonces, tendríamos que pensar en otras cosas, que ahora sí, aterrizo. Hablando de los símbolos, esto lo hablamos en una ocasión. Hablando de los símbolos cambian con el tiempo. El de la cruz, por ejemplo. Gálatas 3:13, ¿qué dice? Sí, era para que le tomara foto atrasada ese. Gálatas 3:13, ¿qué dice? Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ojo con esto. Está hablando de Jesucristo, o sea, está hablando de la maldición que había al morir en la cruz que simbolizaba antes de Cristo, muerte, maldición. Y en eso tiene razón lo de la teología de la guerra espiritual. Ellos dicen, no, eso es maldición, ¿por qué tienes una cruz ahí? ¿Por qué te compraste esto? Es maldición, ¿verdad? Así enseñan algunos. Y sí, de allá para atrás era maldición. Maldito todo aquel que era colgado en madero, simbolizaba maldición, era simbolismo de muerte. Sin embargo, más adelante, en otros pasajes, no significa igual. Por ejemplo, Gálatas 2:20. ¿Qué nos dice acerca de la cruz? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí la cruz ya no va a simbolizar maldición. Aquí la cruz está simbolizando nueva vida. Ya ahí cambia. Es más, hasta nos dijo a nosotros, el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz. Si era maldición, ¿por qué me está diciendo que tome mi cruz? Porque ya él le cambió el significado. Ya no significa maldición, ahora significa esfuerzo, ahora significa sacrificio. Es diferente. Y veamos el 6, Gálatas 6:14. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Para que me pueda entender que los símbolos cambian. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La cruz aquí está simbolizando sacrificio, pero también dice, para mí el crucificado está simbolizando separación. Vean cómo va cambiando el símbolo. Los símbolos no permanecen iguales, algunos sí, otros no. Hay símbolos que tienen significados distintos. 2 Corintios 11. 2 Corintios 11. Por ejemplo,
Versículo 3, vamos a hablar de las culebras. La serpiente. Versículo 3, ¿qué dice? Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera se han extraviado de la sincera fidelidad de Cristo. Aquí la serpiente está representando la maldad, Satanás, en este pasaje. Pero vamos a evolucionar un poquito. Vamos a Juan, capítulo 3. Y para nosotros nos quedamos con la serpiente mala de Génesis, ¿verdad? Ahí nos quedamos. Pero se usa para otros temas. San Juan 3, 14. Estuvimos discutiendo eso. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aquí ese palo, por así decirlo, con esa serpiente enrollada, a los cuales estaban mordiendo a la serpiente, y cuando ellos miraban a esa serpiente de bronce, no morían. Dice, eso está representándome a mí, y yo voy a ser levantado. O sea, el que me mira a mí va a vivir, aunque haya sido picado por el pecado, va a vivir. Vean, el simbolismo va a cambiar. En un lado sí que significa Satanás, ¿verdad? La serpiente antigua en Apocalipsis. Pero en Mateo 10:16, ¿qué significaría? Mateo 10:16, ¿qué dice? O sea, en un pasaje puede significar en este caso una cosa y en otro otra, es lo que le quiero decir. Mateo 10:16. Este no evoluciona, sino que cambia. ¿Alguien lo tiene? El trabajo que yo les envío a hacer es peligroso. Es como enviar ovejas a un lugar lleno de lobos. Por eso sean listos y estén atentos como las serpientes, pero sean también humildes como las palomas. Sean humildes como las palomas, pero sean atentos, astutos como la serpiente, que está viviendo que come, ¿verdad? Sean astutos. Y aquí no significa maldición. Entonces, en este caso la serpiente puede tener diferentes significados. Sería una virtud. Exactamente. Entonces usted no se puede cerrar de que algo es malo siempre. Hay que ver el contexto donde está y si eso evolucionó, cambió de significado. ¿Ok? Eso es lo que quería que usted pudiera analizar. Ahora, no podemos negar, hermanos, que el árbol de Navidad tuvo su origen en el paganismo. No, pero tampoco podemos negar que el cristianismo cambió su significado. Al final esto logró eliminar la adoración de los árboles sagrados y convertirlo en un símbolo cristiano. Permitió eliminar los sacrificios humanos y en cambio recordar el nacimiento de Jesús. La iglesia creó una tradición propia con propósitos evangelísticos y teológicos. No era solamente por ponerlo, tenían el propósito de utilizarlo como forma evangelística. El árbol de Navidad tenía como propósito enfatizar a Jesús como la esperanza y la luz de la humanidad. Y los primeros misioneros católicos y protestantes, como Bonifacio y Martín Lutero, también lo utilizaron con ese fin. Entonces, ¿qué hago, pastor? Bueno, puedes poner o no un árbol. Este no es el problema. Estás en libertad. El punto no es adorarlo, ni juzgar a los demás, porque lo ponen o porque no lo ponen. Tenemos que ser una iglesia madura. Eso de que hay gente que, bueno, se decoraron como Navidad porque el pastor es navideño. Entonces, no voy durante ese mes porque mis principios. Bueno, si usted estudió bien eso, lo investigó completamente, o se dejó llevar por lo que le dijeron. Ese es el punto. Ahora, en mi opinión, lo quiero colocar entre comillas, mi opinión personal. Puede ser más provechoso, hermanos, explicar a los no cristianos el significado del árbol de la Navidad y sus adornos que juzgarlos y criticarlos. ¿Qué va a causar más impacto?
que usted aproveche y le explique, mira, te voy a explicar qué significa esto. Tome lo que yo le estoy diciendo y lo aproveche para hablar del Señor, o comience a decir, usted es un pagano. ¿Verdad? Usted está teniendo maldición en su casa. Mira las cabezas de otra cosa que hay por ahí. ¿Qué bárbaro? Quita eso. Lo que vas a lograr es fanático, religioso, pandereta, ¿verdad? No me hables de tu religión. Por eso no me gustan los cristianos, ¿verdad? Por exagerados. Puede ser un medio de evangelización y de contacto con personas que les gusta la Navidad, pero no el cristianismo. Puedes aprovecharlo. Es mi opinión personal. Pero si no lo pones, nada perdés. Nada perdés. Lo que vayas a hacer, hazlo para el Señor. ¿La celebras el 25 de diciembre? Hazlo para el Señor, que verdaderamente el Señor esté presente en esa celebración, que verdaderamente haya oración, que verdaderamente haya agradecimiento, recuerdes el nacimiento de Jesús. Si lo que hay es otra cosa, hermanos, guaro, gastadera innecesaria y cosas que nada que ver, y perpletos porque no me dieron el regalo que yo quería, eso no es Navidad. Si vas a ponerlo como un adorno, ponlo como un adorno. Ahora ya sabes más o menos lo que trataron de hacer los cristianos para darle un significado. Si te afecta conocer que antes usaban un roble para adorar a Dios Thor, entonces no lo pongas. ¿Verdad? Tampoco veas películas de Vengadores, nada. Ahí sale Thor también. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? La mitología está metida. Todos lados está metida. Tampoco lo veas. Tampoco le dejes un juguete de eso a tus niños, porque también está ahí indirectamente. Mis perros se llaman Deus. Oraremos por tu perro. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante, hermano? Lo importante aquí es que hayamos comido del árbol de la vida que nos ofrece Jesús espiritualmente, que hayamos aceptado y recibido de ese fruto de la salvación, y que la Navidad esté ¿a dónde? En el corazón, no en diciembre, sino siempre, sino todo el tiempo. Eso es lo importante. Ahí usted tiene la información y verá que toma y que deja. Y de mi parte, muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Y que tengan feliz Navidad. Y les recuerdo, ¿verdad? El servicio navideño es lo mismo, ¿verdad? ¿De hermano? Sí. Sí, Miguel. No va a haber en la mañana, sino en la tarde, noche. Buenas noches a todos. Yo quisiera que por favor empecemos esta palabra de hoy del pastor. Vamos a tener una actividad de culto. Eso puede ser un problema y un coche mental para ciertas personas. Si no han entendido, no entiendo la palabra de Dios. Entonces, una vez de ser bien, usted es una persona que de veras celebra una actividad que es un culto mental. Si no, por un momento para tener un culto y un peque, que va a venir a molestarse, va a venir a molestar. Hay que ser tan sincero, que estamos planeando algo con simbolismo. Y los simbolismos que hemos hablado, que ha hablado el pastor hoy. Eso es lo que tenemos pensado para este culto. Se ha levantado con mucho cariño, mucho esfuerzo de los hermanos que están participando. Les recordamos que el sábado a las 4 tenemos nuestro último ensayo. Y voy a pedirle de alguna manera que por favor no se olvide poner los cantos de Navidad en el chat de la iglesia para que vayan practicando y no vengan a batear, sino que vengan listos todos los cantitos aprendidos. Amén. Ya veo que sí le gusta la mano. Vamos a orar, hermanos. Espero que la enseñanza, estas dos enseñanzas, hay más temas, pero ya no nos alcanza el tiempo, les haya servido por lo menos para tomar decisiones o afianzar lo que ya usted cree. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, quiero darte muchas gracias por mis hermanos.
Señor, que pudieron llegar a ese culto. Señor, gracias porque hasta aquí nos has ayudado con los estudios, los cultos de oración, nos has bendecido y hemos visto más personas este año que el año pasado. Gracias, Señor, aún por los que no pudieron venir en las carreras de este fin de año, los bendecimos, Padre. Y te pedimos que el próximo año sea mucho mejor nuestro tiempo de estudio, que podamos tener más gente de la iglesia involucrándose, estudiando la palabra tuya, Señor, y que podamos crecer tanto en conocimiento, Señor, como espiritualmente. Te pido una bendición nuevamente para mis hermanos, Señor, que salen a Venezuela, Señor, Colombia, Venezuela, la ruta que ellos llevan, que tú los guardes, tú los protejas y los bendigas, Señor, y así como los llevas, Señor, es nuestro deseo, pero no sabemos tu voluntad, los regreses con bien en algún momento, que nos permita verlos nuevamente. Y también bendice a mis hermanos que salen a sus hogares, guárdalos en el camino y protégelos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor me les bendiga, hermanos, que pasen muy buenas noches cada uno de ustedes. Bendiciones.